Amén. Buenos días, queridos hermanos, sean bienvenidos un sábado más a este sitio que se vuelve la casa de nuestro Señor, el momento en que nos juntamos en su nombre, en el momento en que nos juntamos a exaltar su nombre, a dirigirnos a Él, a hablar de su palabra. Estas paredes se vuelven la casa, la presencia de Dios, así como cada uno de nuestros hogares cuando en pandemia nos reuníamos ahí también. Ese sitio se vuelve la casa de nuestro Padre, la casa de nuestro Dios. Sin embargo, Él ha marcado también el sitio donde debemos congregarnos, donde debemos juntarnos, donde debemos estar guardando sus fiestas. Así que por eso estamos hoy reunidos aquí, agradecidos que ya podemos estar muchos más presentes ya en congregación aquí. Incluso sin mascarilla podríamos estar también, aún con algunas restricciones, pero muchos más pudiendo ya venir. Algunos hermanos todavía que se encuentran en necesidad de salud también al momento siguen conectándose a través de internet y también saludamos a ellos. Quiero pedirles que me acompañen en oración antes de iniciar con el estudio de nuestro folleto de cada sábado. Oremos, por favor. Bendito Dios Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores, Dios bueno, Dios Santo, Dios eterno, Padre de las luces, Padre nuestro, santificamos tu nombre, Señor, bendecimos tu nombre. Te agradecemos por concedernos un día más de vida, Señor. Te agradecemos por permitirnos llegar con bien hasta tu casa. Te agradecemos por permitirnos reunirnos de esta manera, Señor, reunirnos aquí. Te agradecemos porque podemos reunirnos libremente, Señor, sin persecución, sin miedo. Te rogamos por nuestros hermanos alrededor del mundo, Señor, que tienen que hacerlo a escondidas, con peligro en sus vidas, Señor. Te rogamos por ellos. Padre bueno, no somos dignos de presentarnos ante ti, Señor. Por eso hoy queremos confesar nuestros pecados, declararnos pecadores, Señor, y rogarte misericordia, rogarte perdón, Señor. Perdón de nuestras culpas, acogernos de esa preciosa sangre, Señor, que es promesa para perdón de nuestros pecados, para limpieza de nuestras deudas, Señor, y que tú nos perdones, nos hagas dignos sacerdotes de tu pueblo en esta mañana, Señor, de acercarnos a ti, de dirigirnos a ti, Señor, en oración, en alabanza, escucharte, Señor, escuchar tu mensaje, escuchar tu palabra, lo que hoy tengas que decirnos. Padre bueno, gracias por eso, gracias por amarnos de esa manera. Te rogamos que llenes de tu Espíritu Santo este sitio. Te rogamos que tu Espíritu Santo esté desbordando este lugar, Señor, y llenando cada uno de quienes estamos aquí adentro y quienes van llegando, Señor. Que sea tan solo tu Espíritu el que more en este lugar, el que llene este lugar. Cualquier cosa que no venga de ti, cualquier artimaña del enemigo sea sacada, que no sea permitida acercarse, Señor, para quitarnos la comunión y este tiempo precioso que queremos tener contigo. Y que tu Espíritu Santo nos permita la comprensión, el entendimiento de tu palabra, para que no se quede tan solo en nuestros oídos, Señor, sino que podamos entenderla y vivirla y empezar a aplicarla día a día. Acompáñanos en este tiempo, Señor. Ten con bien a nuestros hermanos que están en camino, ten con bien a nuestros hermanos que nos acompañan a través de internet. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuamos con el estudio de nuestro folleto. Estamos en el folleto número 50, que se llama Dios libera y redime. Nuestro folleto de estudio es diseñado precisamente para que todos estudiemos a lo largo de la semana lo mismo, que todos vengamos estudiando de nuestros hogares lo mismo, los mismos pasajes. Tenemos ahí actividades que podemos realizar en familia, preguntas para consultar en familia. Esa es la idea, ese es el punto del folleto de estudio. Y venimos de aquel sábado, damos un resumen, algo que quizá no entendimos, se nos clarifica nada más, pero todos estudiamos lo mismo, todos entendemos llegar a ese mismo entendimiento de la palabra de nuestro Dios. Ahora nos toca la unidad 2, estamos en la unidad 2 que se llama Evangelios Liberadores. Estamos en el tema 8 en nuestra página 53, si usted tiene su folleto, en nuestra página 53, el tema 8 es Libertad en Cristo Jesús. ¿Sí? Estamos hablando de los evangelios liberadores, por supuesto vamos a hablar de Cristo Jesús. Así que vamos a dar inicio de acuerdo al orden cronológico de nuestras Biblias. Vamos a empezar con el día domingo, que teníamos que leer Deuteronomio, capítulo 15, versículos del 12 al 15. Les voy a leer la versión NBI que tenemos en pantalla. Dice:
Si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti y te sirve durante 6 años, en el 7º año lo dejarás libre. Y cuando lo liberes, no lo despidas con las manos vacías. Abastécelo bien con regalos de tus rebaños, de tus cultivos, de tu lagar. Dale, según el Señor tu Dios te haya bendecido. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te dio libertad. Por eso te doy ahora esta orden. Amén. Amén. Veamos el contexto de esto. El capítulo 15, los versículos que no leímos, porque aquí empezamos en el 12, nos cuenta de este evento que se da cada 7 años. ¿Sí? Cada 7 años en el pueblo del Señor, el Señor dice que, primero, que la tierra debe trabajarse 6 años y el 7º año se le debe dejar descansar. En ese 7º año no se toca la tierra, se deja que los frutos que se den queden para los animalitos o para la gente pobre, ¿sí? Pero que no se cultive, que no se recoja. Esa es una de las cosas que sucede en este 7º año, cada 7 años. Y por otro lado, es también el año de remisión de deudas, de perdonar las deudas, ¿sí? Y esto es de lo que nos habla aquí, del perdón de las deudas a nuestros hermanos, dice aquí. Dice precisamente, nos habla en el versículo 12, si tu hermano hebreo, es decir, tu hermano del pueblo, ¿sí? Perdonar las deudas. Ya vamos a ver, esto nos aclara más adelante y por eso les he puesto, leamos los versículos, otros versículos que les aumenté también para que nos quede más claro esto. Mire, del 1 al 5. Cada 7 años perdonarás toda clase de deudas. Lo harás de la siguiente manera. Cada acreedor le perdonará a su prójimo el préstamo que le haya hecho. Ya no le exigirá a su prójimo hermano que le pague la deuda, porque se habrá proclamado el año del perdón de las deudas en honor del Señor. Podrás exigirle el pago de sus deudas al forastero, pero a tu hermano le perdonarás cualquier deuda que tenga contigo. Entre ustedes no deberá haber pobres, porque el Señor tu Dios te colmará de bendiciones en la tierra que Él mismo te da para que la poseas como herencia. Y así será, siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno. ¿Sí? Amén. Con eso nos va quedando claro de qué se trata. Este 7º año, descanso de la tierra, descanso de cultivar, ¿sí? No sembrar ese año, no sembrar en la tierra, dejarle que descanse y que crezca lo que crezca. Y si crece algo es para los animales, es para los pobres. Perdonar las deudas a los hermanos, a los del pueblo, ¿sí? Y ahí uno dirá, ¿y por qué a los extranjeros no? También el Señor nos habla, este es conocido como el año sabático, de ahí sale todo esto de año sabático, me voy a tomar un año sabático, ¿no? Sale esto del año sabático, el año de remisión, pero también existe un año de jubileo. Cada 7 de estos años, o sea, cada 49 años, ¿sí? El año 50 es el año de jubileo. En el año de jubileo, ahí sí, todos, incluidos los extranjeros, si los que no son del pueblo de Dios, son también liberados, los esclavos son también liberados. Eso está claro. Entonces, imagínense, llega el año 49, que ya es año 7, que uno no debe sembrar en la tierra, no debe cultivar, no debe cosechar, no debe coger los frutos. Y luego viene el siguiente año, que tampoco debe labrar la tierra, trabajar la tierra. Ese último año, el año 50, sí puede comer de esos frutos. Sí se puede comer de esos frutos, pero no se debe trabajar la tierra, ¿sí? Pero este es año de perdón a todos los esclavos del año 50 y es también año de devolución de tierras. Se devuelve la tierra a quien pertenece, a la familia que pertenecía. Ese es el año de jubileo. Hace algunos años pasamos ya un año de jubileo de acuerdo al calendario de nuestro Señor y a quienes llevan la cuenta, ¿sí? Sobre todo al pueblo judío, que es el que lleva la cuenta. Y año sabático, este año, o Shemitah, que es la palabra en hebreo 80-50, Shemitah, que es de este año sabático, este año de remisión, y es justamente el que empezamos. Hablamos de esto en la fiesta de trompetas cuando empezamos este año, y en la fiesta de Yom Kippur, también lo hablamos de que es de este año, el 5782, que se ha venido cada 7 años haciendo, y precisamente el Señor puso en nuestro corazón, en el corazón de
de los líderes y del consejo de ancianos y de diáconos, el que este año oremos por libertad. Sí, y además, sí, es un año de libertad de esclavitud. ¿Sí? Libertad de esclavitud. De eso nos habla este versículo, este pasaje, y el tema que es libertad en Cristo. Entonces, nos dice que perdonamos las deudas, que perdonamos los préstamos. Y el Señor es claro en esto y establece más reglas sobre esto. En Éxodo, en capítulo 21, establece más reglas de que no te hagas del que, bueno, estamos en el 6º año, ya sé que voy a tener que perdonarte, entonces mejor el 6º año no te presto. No, dice el Señor que no hagas eso, que no haya estos engaños entre el pueblo de ninguna manera, ¿sí? Porque ya sabe, establece más cosas, habla un poco más sobre esto en Éxodo 21, ¿sí? Y aquí lo que vemos es que cuando un deudor, alguien que está debiendo dinero, en tiempos antiguos, hoy no tanto, pero en ciertos países todavía sí sucede, no tiene con qué pagar, lo que hace es ofrecerse como esclavo, como dice ahí. Si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti y te sirve, se vende como esclavo, se vende y dice, sí, para pagar la deuda, yo me ofrezco a ser esclavo, a ser tu sirviente durante años, 5 años, 6 años, los que sean hasta este tiempo, hasta el día de este año de la remisión o año sabático, ¿sí? El Shemitah. Entonces habla de eso, nos habla de esta esclavitud de nuestros hermanos. Hoy hebreos dice aquí, hoy sabemos los hijos de Dios, entre hijos de Dios, el ayudarnos, el hacernos préstamos entre nosotros, todo esto, de eso es lo que está hablando, ¿sí? Y el punto central ya empieza a decirlo desde el 13, que dice, cuando ya lo liberes, ya llega la liberación, no le mandes con las manos vacías. Que no se vaya con las manos vacías. Si es tu hermano, encima más, quitarle cosas, cobrarle cosas, dejarle nada, no. En el pueblo del Señor dice que no haya pobres, entonces que nos ayudemos entre nosotros, que más bien le des provisión para que este desafortunado, esta persona que estuvo en desfortunio de deudas, ¿sí? Se recupere su posición, ¿sí? Y dice ya el 14 que se lo abastezca bien, dice. Y esto es algo que es también lo que hablamos cuando hablamos de las ofrendas para las fiestas del Señor, que dice, dale según el Señor tu Dios te haya bendecido. Y es cuando se pone a pensar, ¿cuánto me ha bendecido el Señor? ¿Cuánto le voy a ayudar? ¿Cuánto le voy a...? ¿Sí? Para la ofrenda de fiestas, para las fiestas del Señor también nos habla de esto y dice, de acuerdo a cuánto te ha bendecido el Señor. ¡Wow! No puede decir, el Señor me ha bendecido tanto y no estoy hablando solo de forma económica. No, ¿cuánto te ha bendecido el Señor? Y aquí dice eso, con el hermano que está siendo liberado, que está siendo perdonado su deuda, que le bendigas también de acuerdo a cómo te ha bendecido a ti el Señor. Mostrar ese amor que ha mostrado Dios por ti, mostrarle a tu hermano también. Sí, esa frase, ¿no? Según el Señor te haya bendecido. ¿Sí? Ahí, por supuesto, ya cuando recordamos y nos dice, recuerda que fuiste esclavo en Egipto, que el Señor, tu Dios, te dio libertad. Por supuesto, nos lleva hoy en día a recordar cómo el Señor Jesucristo dio su vida en rescate de nosotros, ¿sí? Que Él se puso en nuestro lugar para pagar nuestra deuda y para que nosotros ahora seamos libres. Y al igual que lo que dice aquí, nos da cosas, nos da tantas bendiciones, nos llena de bendiciones cuando nos libera del pecado, ¿sí? Somos todos testigos de eso, todos lo hemos vivido. Y además hay promesas preciosas, maravillosas encima más, ¿sí? Así que todo esto, sí, es Deuteronomio, Antiguo Testamento, sigue siendo aplicable, por supuesto, hasta el día de hoy, ¿sí? ¿Entendemos? Vamos al siguiente. Vamos al día, ahora nos saltamos al martes, vamos a saltar a martes para seguir el orden cronológico de las Biblias. Vamos a ir a Isaías capítulo 61, del 1 al 3. Isaías capítulo 61, versículos del 1 al 3, versión NBI que tienen en sus pantallas.
El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo, a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Amén. Por supuesto, sin duda, profecía del Mesías, profecía de Jesucristo, de cómo iba a ser Jesucristo cuando llegó en su primera venida, ¿sí? Para nosotros, para los cristianos, esto fue cumplido, esto sucedió. Esto se dio cuando el Señor Jesucristo vino a habitar con nosotros, Dios con nosotros, ¿sí? Pero vamos a ir analizándolo, vamos a ir revisándolo. Desde el versículo 1, el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí. Jesucristo lo declaró, Jesucristo lo dijo. Jesucristo dijo cómo fue ungido ya en las entrañas de su madre. Vimos también, y lo leemos y está en los evangelios, cómo el Espíritu Santo descendió sobre él en su bautismo. ¿Sí? Ungido por el Señor Omnipotente. Fue ungido. ¿Sí? ¿Para qué? Para anunciar. ¿Pero de qué forma? ¿De qué manera? Antes de ver qué es lo que va a anunciar, ¿de qué manera? Como Mesías, como el Cristo, como profeta, también nuestro Señor, como rey, como sacerdote, como sumo sacerdote, también, sí, también de esa manera, así Él venía a proclamar, a anunciar, con esa autoridad, autoridad de Mesías, de profeta, de sacerdote, de rey. ¿Anunciar qué? Las buenas nuevas o como nosotros lo conocemos, del Evangelio. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Hablamos de esto antes. ¿Cuál es la buena nueva? ¿Cuál es la buena nueva? El reino de Dios está con nosotros. El reino de Dios ha venido. El reino de Dios está aquí. Esa es la buena noticia. Esas son las buenas nuevas. Jesucristo representando a Dios, Jesucristo lo hace, lo hizo posible. El reino de Dios aquí en nosotros, aquí con nosotros, Dios con nosotros. Esa es la buena nueva. Esas son las buenas nuevas. ¿Sí? Cuando salimos a predicar el Evangelio, no es que tenemos que leer algunos de los 4 evangelios o los 4 evangelios. Las buenas nuevas es esa. Dios está aquí, Dios está con nosotros, Dios ya no es lejano. Dios puede acercarte y hablar con Él, confesarle tus pecados, pedirle perdón. Esa es la buena nueva, esa es la buena noticia. De eso se trata. ¿Sí? Que Él ha sido, y dice las buenas nuevas, y me ha enviado. Otra característica, me ha enviado. Señor Jesucristo fue enviado por Dios, ¿sí? Por el Padre. ¿Para qué? Para sanar corazones, para vendar corazones, dice en otras versiones, ¿sí? ¿Qué? Como un cirujano de corazones. No. Todos los que están sufridos, todos los que tienen dolores, todos los que sufren tristezas, depresiones, todos, viene a vendarlos, a sanarlos, a curarlos. Él lo hace. Él lo hace. Él tiene el poder para hacerlo. Él es el que lo va a hacer, ¿sí? Para eso le ha enviado Dios. Dios dice, mira, ahí está alguien que está sufriendo, que tiene este dolor en su corazón, en su alma. Envía a su Hijo para que sea sanado ese corazón, si es que esta persona decide aceptarlo. Así, sanar a su corazón, sanar corazones heridos. Y ahí viene la parte de la que estamos hablando. Proclamar liberación a los cautivos, libertad a los prisioneros. La liberación a los cautivos. Estamos hablando de lo mismo que acabamos de leer, ¿no es cierto? En Deuteronomio. Este tiempo de liberación de los que son esclavos, de los que están esclavos de una deuda,
a proclamar un tiempo de liberación, porque luego dice ya pregonar el año del favor o del año de la buena voluntad de Dios. Al igual que como leímos en Deuteronomio, ¿cierto? Deuteronomio nos decía el año del favor del Señor también, otras palabras, pero hablando de lo mismo, ¿sí? Y nos habla de eso, proclamar liberación de esclavos. ¿De cuáles esclavos ahora? ¿Qué esclavos somos ahora? ¿De qué estamos siendo esclavos ahora? De pecado, de pecado. El pecado nos esclaviza. El pecado nos tiene atrapados, amarrados, encadenados, como hablamos alguna vez, que queremos ir a servir a Dios, pero el pecado nos tiene ahí agarrados. Queremos levantar nuestras manos, nuestras voces para alabarle a Dios, pero el pecado no nos deja. Ese es el momento. Aceptar al Señor porque Él libera a los esclavos de pecado. Y se da libertad también a los prisioneros, en esta versión. Apertura a las cárceles, dice en otra versión. Y cuando vemos en la versión original, en el hebreo nos habla también de esta palabra de apertura, que también se refiere a apertura de ojos. Fíjese en eso, piense en eso, medite en eso. Apertura de ojos. Aquellos que vivíamos en la oscuridad, en el pecado, cegados por el pecado, pensando que lo que estamos haciendo está bien, está perfecto, yo no le hago mal a nadie, yo estoy haciendo las cosas bien, yo estoy sirviendo a Dios a mi manera. Cegados. Jesucristo viene a abrir también eso. Abrir las cárceles, abrir los ojos. ¿Sí? A dar luz. Y vamos a ver que esto llega a eso. Llega también a hablar de esto. ¿Sí? A eso. Mire, tanto que hace el Señor. Esto, sin duda, nos recuerda también al año del jubileo. ¿No es cierto? Al año del jubileo que dijimos el año 50. Todos son libres. Ese año todos son libres. Hebreos, judíos, extranjeros o gentiles, todos libres. Nos habla. Y fíjese lo hermoso de esto, del versículo 2. A pregonar el año del favor del Señor, pero el día de la venganza. El favor del Señor es un año. El día de venganza, un solo día. ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? Cuando llega el Señor Jesucristo, empieza el año del favor del Señor y estamos viviendo este año del favor del Señor porque está Dios aquí entre nosotros, Dios con nosotros, permitiéndonos acercarnos a pedirle perdón, a ponernos a cuentas con Él. Estamos en ese tiempo, en este año del favor del Señor tan grande. Pero, y queda clarísimo, va a haber el día de venganza. Llegará a terminarse ese jubileo y viene el día del juicio, el juicio final. ¿Sí? El juicio final llegará ese día y nos está hablando de eso. ¿Sí? El año de venganza, el año de juicio. La misma palabra tiene también ese significado. ¿Sí? De eso nos habla. Me gustan también las otras, que también nos sirve y también nos va a llegar a muchos de nosotros. ¿Qué más nos da el Señor? Consolar a los que están de duelo. Hoy, después del COVID, después de la pandemia, tantos perdimos a seres queridos. ¿Cierto? Amigos, familiares, tantos que perdimos. Y entre todos tratamos de consolarnos, darnos palabras de aliento, de ánimo que nos sirven, nos ayudan. Pero quien en verdad nos da consuelo a los que hemos perdido a alguien es Jesucristo. Jesucristo. ¿Sí? Da consuelo literal, el consuelo literal a nuestros corazones por una pérdida literal. Pero también está hablando de consuelo espiritual. ¿Por qué? Porque habla que va a confortar a los dolientes de Sión, los que están sufriendo por su pueblo. Recuerdan que hace 2 semanas hablamos de esto, de cómo el Señor lloraba por Jerusalén. Después del gozo de entrar triunfalmente a Jerusalén, se puso a llorar por Jerusalén. De eso nos habla también, de esta parte espiritual, también a confortar a eso, también a consolar a los que sufren por el pueblo del Señor, por aquellos que se alejan, que se han perdido, que han tomado otro rumbo, que han salido del rebaño. Sí, danos consuelo. ¿Y qué más? Me ha enviado, dice, a darles una corona en vez de cenizas. Nos habla de corona, sí, pues la corona, algo especial también.
Pero la palabra hebrea que se usa aquí también es un gorro especial. Podría ser como el gorro que tenemos cuando se hacen los cumpleaños de los niños, que tiene su gorra especial, su bonete especial, de fiesta, de eso. Sí, a eso también va. Es día de fiesta, te va a dar ese gorro, esa corona, esa corona de gloria, de esperanza, de gozo, de alegría. ¿Sí? ¿En lugar de qué? En lugar de la ceniza, en lugar del silicio, en lugar de la tristeza en la que estábamos. Ya sea por cualquier circunstancia o por nuestro mismo pecado. De eso habla aquí. ¿Sí? Por eso llega a lo que sigue. Aceite de alegría en vez de luto, el óleo de alegría. El óleo de alegría en lugar de luto. Nos llena de ese óleo. De eso se trata. Eso hace el Señor Jesús. Eso tiene que estar reflejado en nuestras vidas. Eso tiene que ser reflejado en nuestras vidas, el estar llenos de este gozo. Porque el Señor ya nos ha quitado el luto. Si hemos aceptado al Señor, nos ha quitado ese luto y nos ha llenado de este gozo, de este óleo de alegría, para gozarnos en su presencia, gozarnos con Él y ante Él. ¿Sí? Traje de fiesta. Ahí, lo mismo, lo que hacíamos, el traje de fiesta con la corona de fiesta, el gorro de fiesta. Y cierra diciéndonos, serán llamados robles o árboles de justicia. ¿Cuál justicia? De Dios, por supuesto. Seremos llamados justos, una vez más. Y ahí nos lleva a hablar de la justificación que nos habla en el Nuevo Testamento a través del Señor Jesucristo, a través de aceptar el sacrificio, que somos justificados, que somos llamados justos por Él. Por Él. Entonces ahí nos dice eso. Entonces todo esto se cumple con el Señor Jesucristo. Ser llamados robles. Al decir robles o árboles es porque son firmes en la justicia, están bien plantados en la justicia del Señor. Versus el ser doblegados, el estar chuecos en el pecado o tristes, enlutados por la calamidad, en lugar de estar en el gozo del Señor. ¿Sí? Y todos juntos seremos el plantío del Señor, su jardín precioso, como dice Salmo 92, 13, ¿sí? Plantados en la casa del Señor. Así es su promesa. Vamos al siguiente, si no, ya estoy alargando. Y el principal es Juan 8, así que vamos a Juan 8, miércoles, Juan 8, del 12 al 20. Leo versión NBI. Una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tú te presentas como tu propio testigo, alegaron los fariseos. Así que tu testimonio no es válido. Aunque yo sea mi propio testigo, repuso Jesús, mi testimonio es válido porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según criterios humanos. Yo, en cambio, no juzgo a nadie. Y si lo hago, mis juicios son válidos porque no los emito por mi cuenta, sino en unión con el Padre que me envió. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de 2 personas es válido. Uno de mis testigos soy yo mismo. Y el Padre que me envió también da testimonio de mí. ¿Dónde está tu Padre? Si supieran quién soy yo, sabrían también quién es mi Padre. Estas palabras las dijo Jesús en el lugar donde se depositaban las ofrendas, mientras enseñaba en el templo. Pero nadie le echó mano, porque aún no había llegado su tiempo. Amén. Esta situación, el contexto, visemos el contexto, sucede precisamente después de esta situación con la mujer encontrada en adulterio, ¿sí? Sorprendida en adulterio, dice la palabra, ¿sí? En que querían apedrearle y el Señor le dijo que el que esté libre de pecado lance la primera piedra y nadie le apedreó. Él le dijo, puedes irte, pero no peques más, ¿sí? Inmediatamente viene esta situación, no nos dice cuánto tiempo, pero aparentemente es la misma, es el mismo momento, ¿no? Parece, ¿sí? Y ya desde el versículo 12, no sabemos cuánto tiempo después de hablar con la gente, pero empieza a decir que Él es la luz
del mundo. Empieza con eso. ¿Han visto cómo el Señor, mientras iba en su camino, en su caminar, veía el árbol, veía la higuera y comparaba y hablaba de la vid, o hablaba de algo, o estaba viendo el río y hablaba del agua de vida, o de la comida, hablaba del pan, ¿sí? En este momento nos dice que estaba en el templo, en el lugar donde se depositaban las ofrendas, en el 20, ¿sí? Estaba bien, ¿sí? Y versículos antes, en el capítulo anterior, ¿sí? Que la división de capítulos fue puesta después, nos habla que estaban en las fiestas de tabernáculos. Estaban durante la fiesta de tabernáculos y ahí estaba en Jerusalén, por eso estaba Señor Jesucristo en Jerusalén, ¿sí? En la fiesta de tabernáculos. Nos dice que estaban en este lugar donde se depositaban las ofrendas. La historia, los narradores históricos de cómo era el templo, nos dicen que en la fiesta de tabernáculos, en estos días de tabernáculos, algo hermoso que se hacía era que en estos 7 días de tabernáculos llegaba a las 6 de la tarde y se encendían un montón de luces de antorchas como faroles alrededor de todo el templo y se iluminaba. Y todo se iluminaba desde afuera hacia adentro. Ahora ha sido esto espectacular, ¿no es cierto? Y es ahí que el Señor, viendo esto, así como en muchas otras cosas, saca una enseñanza, dice, yo soy la luz. ¿Sí? Sí, todos viendo, qué lindas las luces, qué lindas las antorchas, qué lindos los faroles. Yo soy la luz, dice el Señor Jesucristo. Yo soy la luz del mundo. ¿Sí? De eso habla aquí el Señor. ¿Y qué dice? En el anterior. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y les deja claro esto. Si yo soy la luz, hablando del Señor Jesucristo, conmigo no estarán en tinieblas. Sin mí estarán en las tinieblas. ¿Sí? Esto nos lleva y recordamos, por supuesto, la palabra es lámpara a mis pies, por supuesto. Él es el verbo, es el logo, es la palabra. Es lo mismo, está hablando de lo mismo. Con Él no estamos en tinieblas, Él es nuestra guía, con Él no andaremos en tinieblas, en oscuridad, en pecado. Sí, hago la luz, a la luz, todo a la luz, ¿sí? Sin nada de cosas ocultas. Él que me sigue, ¿sí? Y esto también nos recuerda, por supuesto, al pueblo hebreo saliendo de Egipto, siendo llevado a la libertad, ¿sí? Guiados por una columna de nube, de luz que les llevaba a la libertad. Ahora, ¿quién nos lleva a la libertad? Es el Señor Jesucristo, es esa luz. ¿A quién seguimos para salir, para ir a la libertad de la oscuridad, en pecado donde nos mantenemos? Al Señor Jesucristo. De eso está hablando, está clarito, yo creo, ¿sí? Y que tendrá vida, la luz de la vida, porque es la luz de la vida. Y luego empieza todo esto, porque estaban ahí con los fariseos, los que querían apedrear a la adúltera, estaban todos ahí, así que ya empieza toda esta discusión, y de aquí todo el capítulo habla solo de esto, de este enfrentamiento con los fariseos, en palabras, ¿no? Y les dice, ya, tú dices esto, pero tú eres el testigo. ¿Quién más dice esto? ¿Quién asegura esto? De acuerdo a la ley que tenían, había que tener 2 o 3 testigos para que algo sea dado como válido. Y él les responde, y en el 14, está diciendo que primero que esa regla no se aplica porque él es Dios, ¿no? No les dice de esta manera, ¿sí? Pero les dice, realmente, ustedes no tienen idea, y por eso les dice que de alguna manera les dice que él es Dios, porque les dice, ustedes no tienen idea de dónde vengo, a dónde voy. No tienen ni idea. Ni siquiera ustedes saben, les dice. Así que pregunte, si usted sabe a dónde va, ¿a dónde va? ¿Sí? Eso habla con los fariseos. Y ahí les dice, ustedes juzgan, y empieza en el 15, están juzgando ustedes las cosas carnales, o sea, las leyes carnales, de que ahí tiene que haber 2 testigos cuando algo es afirmado y todo eso. Ustedes juzgan estas cosas carnales, pero no logran ver, vemos la apertura de los ojos, no logran distinguir, no logran juzgar, no logran discernir, es la palabra usada aquí en el griego, ¿sí? La parte espiritual de la que está hablando el Señor Jesucristo aquí, cuando está hablando de la luz, ¿no es cierto?
Les dice en el 16 sus juicios, sus testimonios y sobre ustedes, que ustedes dicen es solo válido cuando hay dos testigos, ¿no es cierto? Eso es lo que ustedes creen, les dice a los fariseos. Pues bueno, el primer testigo soy yo, el segundo testigo es el Padre. ¿Cómo habrá sido eso con los fariseos? Ahí todos enojados, tal vez algunos todavía con piedras ahí en la mano, ¿no es cierto? ¿Cómo habrá sido esto? ¿Qué dice? ¿Qué dice el Padre? Ajá, les está diciendo y les está contestando en la ley que ellos tenían, en las leyes que ellos imponían, que ellos exigían a la gente que cumplan así. Esas leyes de ellos, no la ley de Dios, ¿no? Y diciéndoles en el 19, les dice, si ustedes conocieran al Padre, es decir, si ustedes tuvieran una relación con el Padre, supieran quién soy yo. ¿Sí? Así se distingue. Si nosotros tenemos una relación con Dios, estamos en comunión con Dios, con el Padre, nos es fácil distinguir a Jesucristo. Ellos no podían hacerlo. Nosotros podemos, usted puede, y puedo. Meditemos en eso. Vamos al siguiente. Jueves. Es la continuación. Seguimos en esta discusión. Juan 8, 21 al 30. De nuevo Jesús les dijo, yo me voy y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Comentaban, por tanto, los judíos, ¿acaso piensa suicidarse? ¿Será por eso que dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir? Ustedes son de aquí abajo, continuó Jesús. Yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados. Pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. ¿Quién eres tú?, le preguntaron. En primer lugar, ¿qué tengo que explicarles?, contestó Jesús. Son muchas las cosas que tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es veraz. Y lo que le he oído decir es lo mismo que le repito al mundo. Ellos no entendieron que les hablaba de su Padre. Por eso Jesús añadió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy. Y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Mientras aún hablaba, muchos creyeron en él. Amén. Sigue esta discusión, siguen ahí con los fariseos, siguen los fariseos enojados, ¿sí? Y ahora les dice, yo me voy y me van a buscar, pero ya no me van a encontrar. ¿Recuerdan esto? Ya lo dijo el Señor Jesús de otras maneras, de otra forma. Dijo, será muy tarde cuando quieran. Mientras pueda ser hallado, vengan a mí, ¿sí? Aquí les dice, ustedes no. Será muy tarde para ustedes cuando se den cuenta, ¿sí? Y morirán en sus pecados. Morir en sus pecados, es decir, no ir a la vida eterna, ¿cierto? Porque no llegarán a aceptar al Señor Jesucristo a tiempo, ¿sí? Y ellos empiezan con esta pregunta en el versículo 22. Esta manera de burla, por supuesto. Es la burla. Están en esta discusión, la burla, un fariseo, el otro fariseo, ¿cómo habrá sido, no? Que dicen, ¿a dónde va? ¿Se va a suicidar? ¿Se va a matar? ¿De qué está hablando? Y ahí en el 23, Jesús hace algo tan poderoso que aclara su naturaleza. Aclara su naturaleza ante la gente, ante los fariseos, ante los judíos, ante el pueblo, todos aclara su naturaleza, ¿sí? Les dice que hay los del mundo y los de Dios. Les aclara, eso es lo que hay. Y dice, yo soy. Y esta es aquí en este pasaje hay 4 veces que dice, yo soy, yo soy, yo soy. ¿Sí? Yo soy de arriba, les dice. Y les aclara la naturaleza. Yo soy de arriba. Ustedes son del mundo. Están en el mundo. Y pertenecen al mundo. ¿Sí? Si no creemos en Jesucristo, seguimos siendo del mundo. Pertenecemos al mundo. Y moriremos en nuestro pecado, tal como dice aquí. ¿Sí? Luego, no vamos a leer esto, pero luego aclara que
Si es que no somos de Dios, somos de nuestro padre el diablo, dice claramente en este mismo capítulo. ¿Sí? En este mismo capítulo habla de eso. ¿Sí? Entonces menciona, yo soy el que afirmo ser. ¿Quién eres? Ya empieza ya a preocuparse. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Jesucristo, en otras palabras, dice, ya se los he dicho. Tengo que explicarles otra vez. ¿Qué tengo que explicarles de nuevo? ¿Sí? Y les dice mucho tengo que decir. Y juzgar también. Pero no lo voy a hacer, aún no lo haré. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso lo deja después y lo dice claramente que esto deja para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo será el que empiece con esta tarea. ¿Sí? En Juan capítulo 16. ¿Sí? Que Él será el que empieza con esta tarea de convencernos de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? Por no haber creído en Él. ¿Sí? Empieza con esta tarea. Y empieza a decirles esto. Y en el 27, ellos no entendieron que les hablaba de su Padre, que les hablaba del Padre. Y el 28, otra profecía. Cuando el Hijo del Hombre, está hablando de Él, se ha levantado. ¿A qué? A la cruz. Está hablando de la cruz. Ahí cuando ustedes vean cómo es levantado a la cruz, muerto, resucitado y levantado, todo esto suceda, ahí ellos se van a dar cuenta. Seguramente se dieron cuenta, muchos se dieron cuenta y muchos hasta ahora se dan cuenta, pero no pueden aceptarlo. Y el Señor dice eso. Sabrán que yo soy, sí, ustedes sabrán que yo soy, pero no lo van a aceptar. Sí, no lo van a aceptar. No lo van a reconocer, no lo van a confesar. Muchos hasta hoy, y así va a ser. Les deja claro, el Padre está conmigo. Aunque parezca que estoy solo y que toditos me están rodeando con piedras y están hablando en contra de mí, el un fariseo, el otro fariseo, no estoy solo. No estoy solo, les dice. El Padre está conmigo. Aunque parezca que estoy acorralado, el Padre está conmigo. ¿Sí? Esa alabanza que nos encanta, ¿no es cierto? Que parezca que todo me rodea, igual no estoy rodeado. El Padre está conmigo. Sale de esto, ¿sí? Y mire lo que sucede ahí. Todos los fariseos y todos los judíos ahí escuchando esta discusión. Y algunos se convirtieron. Muchos creyeron en Él mientras hablaba. Sí, los fariseos seguían con esta discusión, pero otros que estaban escuchando dijeron, no, este es el Hijo de Dios, este es el Mesías, este es el Cristo. Se convirtieron en ese momento, sucedió. ¿Sí? Vamos al último, para acabar. Sábado, Juan 8, 31 al 38, el final de esta parte, de lo que nos toca leer, ¿no? Del capítulo. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre. Así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Amén. Parece la conclusión, pero esto sigue de largo, se va de largo esto. Se dirige a estos, a los que de pronto estos judíos que se convirtieron, creyeron que Él es el Mesías. ¿Sí? Se dirige a ellos y les habla de que sean fieles a sus enseñanzas. Les habla de discipulado, de seguirle a Él. ¿Sí? Este discipulado no es algo de hacer un curso en un rato, hacer un curso de unos meses, hasta de unos años. Discipulado es algo para siempre.
para siempre. El ser discípulo de Jesús, ser su discípulo, es algo de largo, ¿sí? Y les habla de esto, mientras se mantengan fieles a sus enseñanzas, ¿sí? Y les dice el 32, entonces de ahí conocerán la verdad. Jesucristo ha dicho que Él es la verdad y la vida, ¿sí? ¿Para qué? Para ser libres de pecados. Será la verdad, así sabrán la verdad. ¿Cómo pueden ser libres de pecado? Aceptando al Señor Jesucristo, ¿sí? Libres espiritualmente, estamos hablando otra vez, ¿sí? De esto. Y ahí sale esta frase, ¿no? Que es acuñada por muchas personas, incluso no creyentes, de solo la verdad los hará libres. Pero aquí lo dijo el Señor Jesús. En el 33, los fariseos le dicen, nosotros somos linaje de Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham. ¿De qué hablas? Nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo nos vas a liberar? A ver, históricamente, ¿cuántas veces fueron esclavos? ¿Sí? Fueron esclavos de Egipto inicialmente, cuando estuvieron en Egipto, cuando fueron con José. Fueron luego esclavos cuando se fueron a Babilonia. Luego fue conquistado por Persia, así que fueron esclavos de los persas también. Luego ya estaban en Israel, pero Egipto también otra vez les volvió a conquistar, fueron esclavos de Egipto. Poco tiempo después vino Macedonia, los griegos, y les conquistaron también, fueron esclavos de ellos. Y luego los romanos, en este momento, estaban siendo esclavos de los romanos. Pero ellos decían, no somos esclavos. Ya, digamos que no estaban hablando de eso, ¿sí? Jerusalén es de las ciudades históricas más tomadas de la historia, ¿no? Tiene en su historia como 70 veces, de las cuales que ha sido cercada, ¿sí? De las cuales 26 fue conquistada y tomada como tal por otro reino, ¿sí? Es la historia nos cuenta eso. Sin embargo, ellos hablan de esto. Digamos que no estaban hablando de eso, sino que estaban hablando de que nunca han sido esclavos de que alguien les haga creer otra cosa, ¿sí? Lo cual entonces es cierto, ¿sí? Nunca hubo nadie que les haya cambiado su creencia, su Torah, la palabra del Señor, ¿ya? Entonces estaban hablando de eso. Dicen que no necesitaban liberación. Y otra vez Jesús, aunque ya lo dijo varias veces, esta vez Jesús declara que es liberación del pecado. Ser liberados del pecado, ¿sí? Y aquí en el 35 nos recuerda bastante una vez más a lo que ya leímos sobre el año de liberación, el año de remisión, ¿sí? Y también el año de jubileo, en el 35. ¿Sí? Nos habla de eso una vez más, porque dice, el esclavo que está en una familia, llegará un momento en que se va y ya no pertenece a la familia. Pero el hijo que es de la familia, se puede ir, lo que sea, pero sigue siendo de la familia, ¿sí? Entonces habla de esto, porque el esclavo en algún momento será liberado. Si es que es del pueblo hebreo, al 7º año. Si es que es extranjero, a los 50 años. Pero en algún momento será liberado. Pero el hijo sigue siendo de la familia por siempre. De eso habla, ¿sí? De eso habla, el ser parte de su familia. Entonces Jesucristo, el Hijo de Dios, nos libera de pecado. Ya no somos de la familia de ¿quién? Del pecado, del diablo. ¿Sí? Ya no somos de eso. Como dice el versículo 44 en este mismo capítulo. Aváncele un poquito más y llega al versículo 44 donde habla de esto. ¿Sí? Porque dice que si no sigue discutiendo con ellos, le dice, ustedes por no hacer las obras de Abraham, entonces su padre no es Abraham. No están haciendo las mismas obras que Abraham, entonces su padre es del diablo. ¿Sí? Entonces ahí, bueno, el Señor Jesucristo en el 37 les dice, a pesar de que son linaje de Abraham, buscan matarme, ¿sí? No lo aceptaron como Mesías, no lo aceptan como Mesías, ¿sí? Y no lo ha sucedido hasta ahora, ¿no? En el 38 afirma que Él ha estado con el Padre y ha visto todo. Desde el comienzo ha estado con el Padre. Ahí es cuando ya cogen más piedras seguramente, y agarran más piedras y ya empiezan ya a perder la cabeza cuando habla de esto. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre,
¿Por qué? Y luego no leemos los versículos que siguen, pero ellos hablan, pero dice, pero si no tienes ni 50 años y dices que ya has visto a Abraham y todo, porque pensaban que estoy hablando de Abraham. Dice, no, Abraham me vio a mí, les dice. Más piedras, traigan más piedras, así. Ajá, Abraham me vio a mí. Lea después, lea en su casa el resto, lo que viene, ¿sí? Porque este capítulo es increíble. Es muy especial, ¿sí? Pero por cuestión de tiempo, ahí acabamos. Hasta ahí nos quedamos, ¿sí? Eso es lo que sucede, es lo que se trata. Espero que usted haya leído el resto, porque también nos faltaba leer Gálatas y el Salmo que nos afirma más de esto, ¿sí? Vamos a quedar ahí. Que el Señor les bendiga. Vamos a los anuncios.